tardes, espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio al tema de nomenclatura de compuestos inorgánicos. La nomenclatura simplemente son una serie de reglas que se establecen para nombrar a los compuestos químicos. Para ello vamos a trabajar inicialmente vamos a comenzar con los óxidos, que son compuestos binarios que se forman cuando se combina un elemento con el oxígeno. Por ende vamos a tener dos tipos de óxidos, uno básico, que es cuando se combina un metal con el oxígeno, y un óxido ácido, que también se le conoce como anhídrido, que es cuando se combina un no metal con el oxígeno. Para esto vamos a necesitar una tabla de estados de oxidación o elementos con sus símbolos. Esta tabla se les asignó en la plataforma, pueden descargarla, están los elementos más comunes. Y vamos a comenzar con los óxidos básicos, ¿okay? Lo que es la formulación y nomenclatura. Para esto comenzamos con el primer elemento que se encuentra en la tabla que se les asignó por la plataforma, que es el litio. Vamos a trabajar con el símbolo químico del litio, Li, que reacciona con el oxígeno. Recuerden que es metal más oxígeno. Por ende vamos a trabajar con los símbolos químicos de ello. Y en la tabla van a aparecer los estados de oxidación. Vean que el litio en la parte de abajo no tiene ningún número. Esto me está representando o me indica que hay un solo átomo de este elemento. Sin embargo, en el oxígeno hay un 2. Esto me representan dos átomos y forman una molécula de oxígeno. Por ende, un átomo de litio reacciona con una molécula de oxígeno para generar. Observen cómo es la formulación acá. Primero vamos a colocar el símbolo químico del metal, litio, luego el del oxígeno de esta forma. Voy a hacerlo en dos pasos, esta formulación, y voy a colocar en la parte de arriba lo que es el estado de oxidación del litio, que es 1 positivo, está en la tabla, y el del oxígeno es 2 negativo. Siempre para los óxidos va a trabajar con 2 negativos. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir una transferencia de esos electrones, los electrones de los átomos, pero acá lo que vamos a hacer es intercambiar estos números en la parte de abajo, los intercambiamos. Voy a volver a escribir la reacción y observen que el litio ahora aparece con un 2, ese 2 proveniente del oxígeno que se intercambia. Sin el signo, solamente el número. Y el 1 que tiene el litio se lo colocamos o se le intercambia al oxígeno acá. Observen que no hay nada, y es porque las reglas de nomenclatura establecen que siempre que sea un 1 que se encuentra en la parte de abajo, pues no se coloca. Se sobreentiende que ahí hay un 1. Y este es el óxido formado, el óxido básico. Este compuesto que está acá tiene unos nombres. En este caso la nomenclatura de estos serían utilizando 3 sistemas, que es el sistema Stock, el estequiométrico y el tradicional, podemos nombrarlo. Para el sistema Stock, la regla dice que siempre coloque de primero la palabra óxido, luego la preposición de, por último el nombre del metal, litio. En el sistema estequiométrico hay que simplemente manejar los prefijos de cantidad. Por ejemplo, el 1, prefijo mono, 2, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta, 6, hexa, 7, hecta. Toda esta información recuerden que está también en la guía que se les dejó en la plataforma, así que espero hayan repasado estos prefijos por acá. Y comenzamos para el sistema estequiométrico de esta manera, nombrándolo. Vamos a comenzar con el número que se encuentra en la parte de abajo del oxígeno. En este caso, como no hay nada, se sobreentiende que es un 1. Y el prefijo de 1 es mono. Por eso colocamos acá el prefijo mono. Luego la palabra óxido, como hay una O, pues simplemente colocamos lo restante acá para que suene monóxido. Luego la preposición de. Y como hay un 2 en la parte de abajo del litio, pues colocamos el prefijo de 2 es di, colocamos dilitio.
Es decir, que para el sistema estequiométrico vamos a tomar en cuenta son los números que están en la parte de abajo del compuesto, comenzando con el oxígeno. Este compuesto, este óxido, no tiene nombre tradicional porque tiene un solo estado de oxidación. El sistema tradicional lo vamos a empezar a utilizar cuando los elementos, o para los elementos que tengan dos estados de oxidación o más. Vamos a ver cómo se llamarían los compuestos, cómo nombramos los compuestos que tienen a partir de dos estados de oxidación. Ok, seguimos con los óxidos básicos, metal más oxígeno. ¿Qué pasa cuando un elemento tiene dos estados de oxidación? Vamos a comenzar con el elemento hierro. Símbolo químico del hierro, Fe, lo voy a resolver en 3 pasos. El hierro tiene estado de oxidación 2 positivo, 3 positivo, lo pueden ubicar en la tabla. Aquí estamos especificando en números romanos, entre paréntesis, que va a trabajar con el estado de oxidación número 2, más el oxígeno, porque es metal más oxígeno, lo que va a formar el óxido básico. Seguimos acá en la formulación. Observen que coloco el símbolo químico del metal, Fe, luego el del oxígeno, así pegado en este orden. Y vamos a colocar los estados de oxidación en la parte de arriba. 2 positivo, este 2. Todos los metales tienen estado de oxidación positivo, por eso es que se oxidan, porque el oxígeno es negativo, siempre 2. El hierro 2 positivo, el oxígeno 2 negativo, los colocamos allí. Esto lo vamos a hacer así por paso, pero a medida que vayamos avanzando, lo vamos a hacer después un poco más directo. Lo escribí acá en la segunda parte, que hacemos simplemente intercambiar los números en la parte de abajo. Obviamente, como es 2 y 2, queda así, sin el signo, pero la regla dice que si el número que estén en la parte de abajo ambos se pueden simplificar, pues lo simplificamos. ¿Qué es simplificar? Pues llevar el número a la mínima expresión, es decir, aquí podemos verlo como que la mitad de 2 es 1, la mitad de 2 es 1, o podemos dividir estos dos números entre 2, sería 2 entre 2, 1, 2 entre 2, 1, queda simplificado. Esta es la fórmula del compuesto FeO, del compuesto del elemento hierro con el oxígeno. Ok, vamos a ver lo que son las nomenclaturas, los nombres. En este caso S va a ser el sistema stock, E el estequiométrico y T el tradicional. Para el sistema stock, recuerden que siempre va la palabra óxido, la preposición de y por último el nombre del metal. Acá hay que especificar el estado de oxidación con el que trabaja el metal. Como tiene 2 y 3, pues se especifica que está trabajando con el estado de oxidación 2. En el primer ejercicio que hicimos no se especifica porque el elemento solo tiene un estado de oxidación. Luego, para el sistema estequiométrico, observen que comenzamos con el prefijo mono porque en el oxígeno en la parte de abajo se encuentra un 1 y el prefijo de 1 pues es mono. Luego sigue la palabra óxido, monóxido. En el hierro en la parte de abajo hay un 1. Muchos pudieran pensar que se debe colocar de monohierro. Sin embargo, las reglas dicen que siempre que en el metal se encuentre un 1, se omite ese 1 y se coloca simplemente el nombre del metal, monóxido de hierro. Es decir, a partir de 2 es que se coloca el prefijo acá. Para el sistema tradicional hay que simplemente manejar los nombres en latín de algunos elementos. Por ejemplo, el hierro, Fe, tiene su nombre en latín que es ferrum, pero vamos a utilizar el Fer, fer. El plomo, plum, terminando en B. Cobre, Cu, cup, terminando en R. El oro, aur. Y el azufre, sulfur. Estos son los elementos con los cuales vamos a trabajar nombres en latín para el sistema tradicional. Entonces, para nombrar este óxido por el sistema tradicional, la regla dice que coloquemos siempre de primero la palabra óxido. Ya no va la preposición de, acá no va. Y como tiene un nombre en latín el hierro, que es fer, colocamos esa, digamos, palabra acá, fer,
Y simplemente tenemos que seguir la regla de que si el elemento tiene dos estados de oxidación, se supone que uno será menor y el otro será mayor. Para el caso del estado de oxidación menor, utilizamos el sufijo oso, y si trabaja con el estado de oxidación mayor, pues utilizamos el sufijo ico. Como el hierro tiene estado de oxidación 2 y 3, y en este caso está trabajando con el menor, con el 2, vamos a utilizar el sufijo oso. Por ende acá el óxido se va a llamar óxido ferroso. Ese oso me está indicando que está trabajando con el estado de oxidación menor. Vean que este tipo de ecuaciones también la podemos balancear, lo que se le conoce como el balanceo por tanteo. Les dejaré a ustedes para que investiguen o para que estudien aparte cómo balancear ecuaciones por tanteo. Eso se los dejo de tarea, investigar cómo balancear una. Ok, acá continuamos con los óxidos ácido, también se le conocen como anhídrido. Estos se dan por la combinación de un no metal con el oxígeno. Vamos a comenzar con el elemento boro, símbolo químico B, reacciona con el oxígeno. Si nos ubicamos en la tabla, el boro tiene un estado de oxidación, que en este caso es el 3. Observen acá ya el compuesto formado. Este 2 es del oxígeno que se intercambia al boro, y el 3 es del boro que se intercambia para el oxígeno. El del oxígeno para el boro y el del boro para el oxígeno, ¿ok? No se simplifican porque uno es par, el otro es impar. Por ende, ese compuesto queda formado de esa manera. Los sistemas de nomenclatura, el sistema Stock, simplemente seguimos con la regla. Colocamos la palabra óxido, seguido de la preposición de, por último boro, el nombre del no metal. No se coloca el estado de oxidación en este caso porque tiene uno solo, ¿ok? Se sobreentiende. El sistema estequiométrico, pues comenzamos con el 3 que tiene el oxígeno en la parte de abajo. En este caso sería el prefijo tri, luego la palabra óxido, preposición de, hay un 2 en el boro, por lo tanto sería diboro, trióxido de diboro. Y en el sistema tradicional, ahora, para hacerlo diferente al óxido básico, acá siempre va la palabra anhídrido, y en el caso de los no metales, cuando tienen un solo estado de oxidación, por el sistema tradicional termina o lleva la terminación ico, anhídrido bórico, solo con los no metales. Vamos a ver cuando los elementos tienen tres estados de oxidación. Aquí en este caso vamos primero con los que tienen dos estados de oxidación. Vamos a trabajar con el carbono, en este caso el carbono del estado de oxidación 4. Si nos ubicamos en la tabla, el carbono tiene estado de oxidación 4 positivo y 2 positivo. Acá nos indican que vamos a trabajar con el 4 positivo. Reacciona con el oxígeno y queda de esta manera, CO2. En este caso, el carbono 4, el estado de oxidación 4 pasa hacia el oxígeno y el 2 del oxígeno pasa hacia el carbono. Me quedarían 2 y 4, y como se pueden simplificar, pues simplificamos, nos queda 1 en el carbono y 2 en el oxígeno. Ese es el compuesto ya formado. Para el sistema Stock seguimos con la regla, óxido de carbono, y aquí sí hay que especificar 4 porque él tiene dos estados de oxidación. En el estequiométrico comenzamos con el 2 que tiene el oxígeno, prefijo de 2 es di, luego colocamos la palabra óxido de carbono porque hay un solo átomo de carbono allí. Tradicional, al igual que en el primero que hicimos, va la palabra anhídrido, y como el carbono tiene 2 y 4, trabaja con el mayor, utilizamos la terminación ico, ¿ok? Recuerden que cuando el elemento tiene dos estados de oxidación, para el estado de oxidación menor se usa la terminación oso, y para la mayor se utiliza el sufijo ico. Ahora, cuando los elementos tienen tres estados de oxidación,
Vamos a trabajar acá con el azufre, símbolo químico S. Ubiquémonos en la tabla. Perdón, el azufre tiene 3 estados de oxidación, 2, 4 y 6, positivo. Vamos a trabajar con el número 2, formamos con el oxígeno y nos queda el compuesto de esta manera, SO. Lo podemos verificar es por el 2 que tiene el oxígeno, el 2 del azufre, se simplifican y queda 1 y 1. Y los nombres en este caso sería óxido de azufre 2 por el sistema Stock. Por el estequiométrico comenzamos con el 1, mono, óxido de azufre. Tradicional, vean que para el tradicional hay que seguir esta regla que está por acá en este cuadrito, que cuando son 3 elementos, para el primero, es decir, para el menor de los 3, vamos a utilizar el prefijo hipo o sufijo oso. Para el segundo vamos a utilizar el sufijo oso y para el mayor de los 3 utilizamos el sufijo ico. Esa es la regla. Como estamos trabajando con el menor de los 3, que es el 2, pues colocamos hiposulfuroso. Ese sulfuroso es por el nombre en latín del azufre, que es sulfur. Y al final utilizamos la terminación oso, ¿ok? Repasar los nombres en latín de algunos elementos que ya se les dio. Ok. Seguimos con los óxidos ácidos o anhídridos. Vamos a trabajar ahora con los elementos cuando tienen 4 estados de oxidación. Acá, por ejemplo, vamos a tomar el elemento cloro. Observen que el cloro tiene un 2 en la parte de abajo. Me indica que es una molécula de cloro, S2. Acá entre paréntesis tenemos el número romano 7. Ese es el estado de oxidación con el que trabaja el cloro. Y tenemos el oxígeno para formar este compuesto que está acá. Observen, el 2 que tiene el cloro es del oxígeno, el 7 que tiene el oxígeno es del cloro, intercambiado. Cuando nos ubicamos en la tabla, podemos observar que el cloro tiene 4 estados de oxidación. 1 positivo, 3 positivo, 5 positivo y 7 positivo. También aparece el 1 negativo, pero como es negativo, pues no nos interesa. Nos interesa solo los positivos. Entonces, para eso vamos a aplicar esta regla. Cuando tiene 4 estados de oxidación, para el menor de todos es hipooso, para el segundo oso, tercero ico, y para el mayor de los 4 sería perico. En este caso, el stock sería óxido de cloro 7, estequiométrico hectóxido de dicloro, tradicional anhídrido. Nos vamos acá, como es el 7, el mayor, usamos el prefijo per, la raíz del no metal, que es clor o cloro, clor, quitamos la O, y el final debe terminar en ico, anhídrido perclórico. Esos son los 3 nombres de ese óxido. Hay unos casos especiales con respecto a la tabla periódica en sí, y uno de los casos especiales para el elemento nitrógeno, y es que para el elemento nitrógeno se suprime aquí la palabra hasta la letra R para el sistema tradicional. El nitrógeno tiene 4 estados de oxidación, en este caso positivo. Aquí le coloqué, esto no es un signo, ¿ok? Sino la rayita que indica para acá, pero no es un signo negativo. Todos estos números son positivos. 2 positivos, 3 positivos, 5 positivos y 4 positivos. Este es un caso especial simplemente porque observen que acá el 2 lleva el sufijo hipo, el prefijo hipo y sufijo oso. El 3, el oso, el 5, el ico y el 4 es el que lleva el perico. Cuando acá acabamos de explicar que el mayor de todos es el que lleva perico. Solo para el nitrógeno, observen que el 4 es menor que el 5 y el 4 es el que va a llevar el perico. Ese es un caso especial. Para el manganeso ocurre que tiene 5 estados de oxidación, en los cuales hay 2 que se comportan como metales, que son el 2 positivo y el 3 positivo. Para el 2 terminación oso, para el 3 terminación ico, y tiene 3 estados de oxidación que se comportan como no metales. Para eso el 4 sería con la terminación oso, 6 con la terminación ico y 7 con perico.
recomendaciones que, bueno, ustedes elaboren los óxidos con los demás estados de oxidación